Queridos hermanos, que la paz y el gozo del Señor esté en sus corazones. Qué alegría que esté aquí en su programa Tiempo de Evangelizar, transmitido por esta bendita señal de María Visión. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rubén García. Bueno, quiero mandar unos saludos a diferentes hermanos. En primer lugar, quiero mandar saludos a la Renovación Carismática y a todos los hermanos de aquella bella comunidad de la ciudad de Cruz Azul en el estado de Hidalgo. También mando saludos a todo el Ministerio de Jóvenes Guerreros de Dios de Guadalajara y de las diferentes comunidades también aquí en Guadalajara y en la República Mexicana. También quiero mandar saludos a mis ahijados, a Manuel, a Jesús, a Ricardo, y a mis compadres y comadres de este lugar en la sierra, de la comunidad de Pesadas, del municipio de Minatitlán, Colima. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ellos desde las instalaciones de María Visión. Y bueno, queridos hermanos, pues hoy tenemos un tema muy especial que lo hemos titulado La riqueza de ser católico. La riqueza de ser católico. Pero prepare su corazón, prepare su mente y veamos este video para que usted vaya ya entrando con su corazón dispuesto para que el mensaje en este programa usted esté dispuesto a escucharlo. Y este bello video de nuestra hermana Kairi Márquez de la ciudad de Nueva York, que te mandamos muchos saludos, y con este bello canto que se titula Rey de Poder. Así que vaya preparando su corazón, su espíritu, todo su ser, para que usted pueda realmente estar dispuesto a escuchar la palabra.
Bueno, queridos hermanos, qué bello video, qué bello canto, ¿no? Donde la gloria del Señor desciende, donde el pueblo cristiano católico puede decir aleluya al Señor, donde realmente nuestra iglesia católica, el Rey de poder, el Rey de toda majestad, el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. Entonces, pues este bello tema, reflexión, la riqueza de ser católico. La riqueza espiritual, las riquezas espirituales dentro de nuestra iglesia católica. Pero como cada jueves, quiero que sea la bendita palabra de Dios la que nos ilumine en esta reflexión para poder profundizar más en esta reflexión, en este tema. Dice la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido desde el cielo en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. Palabra de Dios. Queridos hermanos, qué hermosa la palabra de Dios. La palabra de Dios que de una forma u otra nos da luz para esta reflexión de las riquezas espirituales, la riqueza de ser un cristiano católico, ¿no? Porque dice, bendito sea Dios. Bendecimos a ese Dios maravilloso, Padre de Jesucristo nuestro Señor, que dice su palabra que desde el cielo, desde lo alto, nos bendice a través, por medio de su Hijo Jesucristo, con toda clase de bendiciones espirituales, con toda clase de regalos espirituales. Entonces, queridos hermanos, en esta reflexión es profundizar y darnos cuenta toda la riqueza espiritual, todo el alimento espiritual que tenemos los cristianos católicos. Y empezando de una forma u otra a través de su bendita iglesia, que es un sacramento de bendición, de salvación, nuestra iglesia. Y quiero también que de una forma u otra vayamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18. Entonces es Mateo 16, versículo 18. Y dice la palabra de Dios así. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, como decía, carta a los Efesios, ¿no? El Padre Celestial nos ha bendecido con muchas bendiciones espirituales por medio de su amadísimo Hijo Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, para darnos toda esa riqueza espiritual, esas bendiciones, ¿no? Por medio de Pedro, dice, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y esa iglesia católica, fundada de hace más de 2000 años, sigue en pie. Y dice la bendita palabra de Dios aquí mismo en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Un poquito más abajo, que dice que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Quizás es cierto que hay muchos cristianos católicos que realmente no nos hemos dado esa cuenta, no hemos caído en la cuenta de esa riqueza espiritual que tenemos. Y quizás estamos sí realmente en una muerte espiritual, en un catolicismo dormido, paralizado, cómodo. Entonces, pero a pesar de ello, a pesar de que como cristianos católicos no hagamos la voluntad del Señor, no descubramos la riqueza maravillosa que hay en nuestra iglesia, a pesar de tus defectos, de mis defectos, a pesar de tus pecados, de mis pecados, nuestra iglesia católica sigue al pie, proclamando, como decía el video, a este Rey de poder, al nombre que está sobre todo nombre, como dice en Hechos de los Apóstoles. Pero ¿saben qué? Porque está sostenida, porque el Señor dice en su palabra y Él cumple sus promesas, ¿no? Los poderes de la muerte no podrán vencer a esta iglesia fundada por Él. Así que, queridos hermanos, es descubrir si alguien está agonizando espiritualmente, es porque
te has alejado de estas bendiciones espirituales. Te has alejado de los sacramentos y estás en una muerte espiritual, porque ahorita como cuando vamos a un buffet, ¿no? Y de repente ves tanta variedad de comidas, de postres, de ensaladas, ¿no? ¿Para qué? Para llenarte físicamente. Pues así hablando en el ámbito espiritual, en nuestra Iglesia Católica hay un buffet de todo tipo de bendiciones, un buffet de mucha espiritualidad, de mucha riqueza. Si tu alma, tu vida, tu familia, tu juventud está agonizando espiritualmente, es porque realmente no estás aprovechando al máximo estas riquezas, estas gracias que Dios da por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Por medio de su Santa Iglesia Católica. Queridos hermanos, esta riqueza en nuestra iglesia, el ser parte de esta bendita iglesia que nos da los sacramentos, el bautismo. Por el bautismo pasamos a ser hijos adoptivos, pasamos a pertenecer a esta comunidad cristiana católica. De una forma u otra, la confirmación nos confirma en esta fe, en esta vida de gracia, en esta vida espiritual, ¿no? La comunión nos alimenta espiritualmente, la Eucaristía está ahí presente. Vamos a ir a un corte, no le cambie, llámele a la vecina, a la comadre, estamos en su programa Tiempo de Evangelizar, pero recuerda, es tiempo de evangelizar. Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que siga aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Bueno, antes de ir al corte anteriormente estábamos hablando de todas esas riquezas, ¿no? Los sacramentos son signos visibles de la presencia de Dios, ¿no? De una forma u otra, cuando usted ve a lo lejos que está saliendo humo, usted automáticamente dice, hay fuego. Entonces los sacramentos son signos visibles, sensibles de la presencia de nuestro Señor, ¿no? Son canales donde nos llega toda esa bendición, como decíamos en el bloque anterior, ¿no? De una forma u otra, pues, el bautismo nos llama, nos hace ser hijos adoptivos de nuestro Señor, ¿no? Como decíamos, la confirmación nos confirma en la fe de esta iglesia, de esta fe cristiana católica. Como decíamos, la comunión nos alimenta espiritualmente. Cuando te sientas débil, cansado, que ya no puedes más por las situaciones difíciles por la cual estás pasando. Cuando tu hermanito que estás ahí en la cárcel, deprimido, que quizá ya no le encuentras sentido a tu vida. Cuando tú, jovencita que nos estás mirando, que quizás estás ya aún tomando esa decisión de tomarte esas pastillas para acabar con tu vida, detente. Cristo te ama, Cristo te está esperando en ese pedacito de pan donde está toda su majestad, todo su poder, para que tú tengas una comunión espiritual con Él, para que el amado, el que le pueda dar un sentido a tu vida, venga a través de ti. Más bien el Señor venga a ti por medio de su presencia, por medio de ese bendito pan que es la sangre y el cuerpo del Señor. Tu matrimonio que ya no le encuentras quizás sentido a esta vida de matrimonio, estás a punto del divorcio, ¿por qué no das una oportunidad y de decir junto con tu esposo, ir al Santísimo y tomados de la mano, decirle que el Señor reavive una vez más ese amor que sientes que se ha perdido? Entonces la comunión, la confesión, cuando muchas veces fallamos, cuando muchas veces pecamos, dice la carta de San Juan, hijitos míos, no pequen. Y si pecan, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo, el fiel, el santo. Y por eso nuestro Señor nos ha dejado ese sacramento de la reconciliación, de la confesión, que cuando hemos fallado, porque San Pablo lo decía, no hago el bien que quisiera, pero hago el mal que no quiero. Y cuántas veces como cristianos católicos igual no hacemos el bien que queremos, pero hacemos el mal que no queremos. Pero por eso el Señor nos ha dejado esta riqueza espiritual de la confesión. Ha dejado el sacramento del matrimonio para que tú que vives en unión libre y de repente muchas veces no vives al máximo
esa unión con tu pareja, te falta recibir el sacramento del matrimonio para que sea Cristo en medio de ustedes, para que sea su amor, para que sea la misma comprensión, la misma bondad que es Cristo en medio de ustedes, el matrimonio. Tenemos esta riqueza también de la unción de los enfermos, ¿no? Dice por ahí carta a Santiago, ¿no? Si alguien está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia para que vayan y le unjan con aceite. Antes pensamos que únicamente cuando se nos daba la unción de los enfermos, pensamos que era, no, pues ya me están declarando muerto. Pero la unción de los enfermos es para un buen morir o para un buen vivir. Yo recuerdo que en una ocasión, por tanto estrés en mi trabajo, iba a quedar paralizado la mitad de mi cuerpo. Y recuerdo que un bendito sacerdote me dio la unción de los enfermos. Por eso repito, es para un buen morir o para un buen vivir, ¿no? Y hace ya algunos años de este suceso, y bueno, sigo aquí con vida. Entonces, la unción de los enfermos. También tenemos este sacramento de el orden sacerdotal, donde el Señor ha llamado a nuestros sacerdotes, ¿no?, para que se consagren a Él totalmente. Entonces, queridos hermanos, tenemos toda esta riqueza espiritual. Tienes que sentirte de una forma u otra muy contento, muy orgulloso de pertenecer a esta iglesia católica. A muchos hermanos de otras denominaciones que yo les amo en el amor de Cristo, pero muchas veces nuestros hermanitos están orgullosos porque dicen, hemos cumplido 50 años de nuestra iglesia. Algunos más dicen, hemos cumplido 100 años de nuestra iglesia. Algunos más podrán decir, hemos cumplido 200 años, 300 años, 500 años de nuestra iglesia. Queridos hermanos cristianos católicos, tú también siéntete muy alegre porque sabes que tu iglesia tiene más de 2000 años proclamando el nombre de Jesucristo, más de 2000 años, ¿no?, ministrando de una forma u otra la palabra del Señor, llevando muchas almas por medio de nuestros sacerdotes, por medio de las religiosas, llevando muchas almas al corazón de Cristo. Así que esta riqueza espiritual que hay en nuestra iglesia católica, vuelvo a repetir, si tú estás pobre espiritualmente, si tú te sientes un mendigo espiritualmente, es porque realmente no has descubierto esa dignidad de lo que significa ser un cristiano católico. Siéntete alegre, porque sabes que, como decía aquí la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, el primer papa, ¿no?, San Pedro. Y a la fecha, hoy en la actualidad con el Papa Francisco, tenemos 266 papas. Entonces, siéntete alegre, ¿no? Y quiero meditar algo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 830, que va en la misma línea. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica así: la palabra católica significa universal en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Ahí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de Él la plenitud de los medios de salvación que Él ha querido. Confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía. Qué hermoso, ¿no? Parucía significa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, qué bello toda esta riqueza espiritual, ¿no? Principalmente, pues, la palabra de Dios custodiada, ¿no?,
por nuestra Iglesia Católica por muchos siglos, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica, de una forma u otra, toda esta bello riqueza espiritual, alimento espiritual, ¿no? De una forma u otra, preparado por los papas, por los obispos, cardenales, todos los demás documentos, infinidad de documentos de nuestra Iglesia Católica. Así que, queridos hermanos, qué bello es empaparte y conocer tu iglesia. Cuando tú no descubres cómo tú te puedes enamorar de algo, de alguien, si no lo conoces. ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a tu Iglesia Católica si no descubres toda la riqueza espiritual que hay en ella? Yo, tiempecito atrás, subí en mi Facebook una portada, ¿no? Y yo decía, yo amo a mi Iglesia Católica. Y yo hacía la pregunta, ¿y tú la amas? ¿No? Y cerca de 1000 personas pusieron pues me gusta en esta portada, ¿no? Y algunos comentarios decían, yo amo a la Iglesia Católica, yo estoy orgulloso de la Iglesia Católica, yo descubro la riqueza espiritual que hay en nuestra Iglesia Católica, pero quizás somos una minoría que hemos descubierto esa riqueza espiritual. Por eso, querido hermano, fíjate qué hermoso, ¿no? Católico es universal, ¿no? De una forma u otra, esa riqueza espiritual que tú ahorita estás aquí en México, ¿no? El día de mañana vas a Alemania, vas a Rusia, vas a Japón, vas a China, vas a Brasil, Nicaragua, Guatemala. De una forma u otra, esta riqueza espiritual que ahí está presente la Iglesia Católica. Qué bella la unidad de nuestra Iglesia Católica. El Papa, ¿no? Que de una forma u otra conoce a los cardenales. Cada cardenal conoce a sus obispos. Cada obispo en su diócesis conoce a sus sacerdotes. Cada sacerdote conoce de una forma u otra a los seminaristas, a las religiosas, a las novicias. Qué riqueza espiritual de la unidad que el Señor ya había de una forma u otra pensado. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículos del 20 al 21. Y dice la palabra de Dios así. Fíjense la oración de Jesús al Padre. Y decía, no ruego solamente por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. Qué bella la oración de Jesús al Padre, pidiendo por sus discípulos, por sus apóstoles. Padre, no solamente te pido por ellos, sino te pido por los que creerán en mí por medio de la palabra de ellos. Ahí estaba pidiendo por ti y por mí. Y la oración era, Padre, que seamos uno, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que así el mundo crea que tú me has enviado. Qué bendita palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, y por eso yo me siento orgulloso y por eso yo me siento privilegiado de haber nacido en esta Iglesia Católica fundada por nuestro Señor. En esta iglesia que tiene, vuelvo a repetir, más de 2000 años. En esta unidad, en esta riqueza de la unidad. De una forma u otra, tristemente, yo vuelvo a repetir, respeto y amo en el amor de Cristo a mis hermanos de otras denominaciones, pero ellos no tienen este privilegio de tener esa unidad, donde de repente el pastor, pues quizás en esa ciudad, pero de repente un feligrés que va a esa ciudad, va por su trabajo a otra ciudad, pues no hay de la misma denominación que hay en su ciudad, ¿no? Entonces, quizás este pastor, pues no conoce al otro pastor, está dividido y demás. Y qué hermosa esta riqueza espiritual de la unidad. Así como es el cuerpo místico, ¿no? Como dice el Señor en su palabra, que todos formamos ese cuerpo místico que de una forma u otra, la mano, la nariz, el oído, la pierna, el pie, conforma, así como nuestro cuerpo, también así conformamos
ese cuerpo místico de Cristo. Qué bella la riqueza espiritual, esta riqueza de la unidad, porque el Señor ya la quería. Por eso dice aquí, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que si el mundo crea que tú me has enviado. Bueno, queridos hermanos, no le cambie, estamos en su programa Tiempo de Evangelizar, pero recuerda, es tiempo de evangelizar. Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que siga aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Si usted apenas nos acaba de sintonizar, está viendo este programa llamado así, Tiempo de Evangelizar. Y hoy estamos tocando este tema, la riqueza de ser católico, la riqueza espiritual de pertenecer a esta Iglesia Católica. Entonces, queridos hermanos, quiero citar otro numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Y está en el 831 y dice así: es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso, este pueblo único, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza. Es la unidad de su espíritu. Fíjense qué hermoso lo que... Hay muchísimos numerales, simplemente cité el 830 y este es el 831. Medítelo parte por parte. Qué bello, ¿no? Que de una forma u otra, católica, porque ha sido enviada por Cristo, para que de una forma u otra vaya a evangelizar a todo el género humano. Dice que para de una forma u otra, ¿no?, todos esos hijos dispersos, ¿no?, la iglesia ha sido enviada, ¿para qué? Para traerlos al corazón de la iglesia, para traerlos en ese solo rebaño que el Señor anhela y presentárselos a Jesucristo, el único Salvador, camino, verdad y vida. Que bajo la intercesión de la Santísima Virgen María, ella nos está diciendo a cada instante: hagan lo que mi Hijo Jesús les diga, cumplan su mandamiento, cumplan su voluntad. Toda esta riqueza espiritual, ¿no?, que de una forma u otra nos dice, y qué hermoso. Por eso, queridos hermanos, dice aquí que eficazmente reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como la cabeza. Nuestra Iglesia Católica es santa y muchos dirán: oye, pero mira, de repente hay sacerdotes que han hecho cosas que no agradan a Dios, hay predicadores que no han hecho la voluntad de Dios, hay religiosas que no han hecho la voluntad de Dios, seminaristas y demás. La Iglesia se está corrompiendo. ¿Cómo tú puedes decir que es santa? La Iglesia es santa porque el fundador es santo, porque la cabeza es Cristo. Sigue siendo santa porque de una forma u otra Él la ha ganado por medio de dolor, por medio de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, tenemos que descubrir toda esta riqueza espiritual. Imagínense, más de 2000 años de fundada nuestra Iglesia Católica, tanta riqueza espiritual a través de tantos mártires, de tantos santos, de tantos ejemplos de vidas ejemplares que ha suscitado nuestra Iglesia Católica. Nuestra Iglesia Católica no únicamente quizás se enfoca únicamente en lo espiritual, que es lo principal y lo necesario para poder hacer lo demás, pero hay muchos carismas, muchos dones. Está la pastoral social, la pastoral de una forma u otra pues de la caridad, de la ayuda, la pastoral de la salud. Entonces, de una forma u otra, la iglesia está por medio de tantos carismas, de tantas espiritualidades, de tantas congregaciones, con un solo fin: que de una forma u otra el ser humano busque un sentido a su vida
y que lo temporalmente que estemos aquí en la tierra, pues también vivamos de una forma u otra lo mejor digno que se pueda. Por eso la iglesia está preocupada y por eso se mete de una forma u otra por medio de la pastoral social, ¿no? Ver cómo ayudar a la sociedad por medio de la pastoral de la salud. Y por eso vemos tantas congregaciones religiosas extendidas por todo el mundo, llevando de una forma u otra la palabra del Señor, pero también llevando alimento, también llevando medicina. Por eso siéntete de una forma u otra de decir con mucho gusto, con mucha alegría, yo soy un cristiano católico. Porque realmente es un privilegio haber pertenecido, haber nacido en esta iglesia, haber tenido este don de la fe por medio de mis familiares, que quizá muchas veces, quizás nuestros papás nos llevaron a bautizar, es cierto, pero nunca se comprometieron de una forma u otra a cultivar esa fe. Pero bendito Dios que el Señor se encargó, como dice pues aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, esta iglesia, ¿no?, unida de todos los diferentes lugares, confines de la tierra, unida por el Espíritu Santo. Es la riqueza del Espíritu Santo que une nuestra iglesia. Es el Espíritu Santo que derrama, ¿no?, en el nombre de Cristo todas estas riquezas espirituales. Entonces, queridos hermanos, es sentirte orgulloso de esta iglesia católica, de recibir todas estas bendiciones espirituales que el Señor quiere dar a nuestra vida. Y mira, quiero decirte, proclamarte esta palabra en Efesios, en el capítulo 5, versículos del 26 al 27. Aquí el Señor Jesucristo está hablando a los maridos que amen a sus esposas como Él ha amado a la iglesia. Pero mire esta partecita en estos dos versículos 25 y 26, y dice así: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el Señor ama tanto a su iglesia que Él ha fundado esta iglesia católica. Por eso le dijo a Pedro, ¿no?, sobre ti edificaré mi iglesia. Y Él de una forma u otra, la iglesia que somos tú y que somos yo, porque muchas veces pensamos que únicamente la iglesia pues era la jerarquía, el papa, los cardenales, los obispos, arzobispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas. Por la iglesia eres tú y soy yo. Por eso el Señor dice que se quería preparar una iglesia radiante. Qué bello lo que decía también el catecismo, ¿no?, de una forma u otra, de cómo todos estos hijos dispersos, ¿no?, de diferentes lugares, una totalidad del género humano, el Espíritu Santo los junta bajo una cabeza que es Cristo. Cuando nosotros hemos visto por televisión, o los que han tenido la oportunidad de ir a Roma, al Vaticano, cuando el Papa siempre sale a dar un mensaje y de repente las cámaras cómo van pasando y hay infinidad de rostros de diferentes partes del mundo representadas, ¿no?, en cada uno de los que están ahí. Qué bello es esta riqueza espiritual, qué bello es esta hermandad que de una forma u otra, que quizás los que están ahí, quizás italianos o rusos o franceses o alemanes, suizos, irlandeses, que quizás no hablan el idioma, pero el Señor se quiere preparar, como dice aquí en su palabra, una iglesia radiante. Y por eso vemos en cada etapa a cada papa. Hoy vemos al Papa Francisco, ¿no?, ese rostro tan radiante, tan alegre, ¿no? ¿Por qué? Porque de una forma u otra él sí ha sabido descubrir toda la riqueza espiritual, todas las bendiciones que el Señor, por medio de los sacramentos, por medio de la oración, por medio de su palabra, Él realmente las ha aprovechado al máximo. Y por eso vemos tan radiante, ¿no? Por eso el Señor dice de una forma u otra que Él se quiere preparar esa iglesia radiante, sin mancha, que de una forma u otra parecernos cada día más a nuestro fundador de esta iglesia, que es Cristo.
sin arruga. Porque muchas veces, claro, las arrugas nos salen, pero sin arruga en el corazón, esa arruga que nos pone de una forma u otra el odio, la rivalidad, las mentiras, muchas veces el no querer compartir con los demás. Entonces el Señor se quiere preparar esa iglesia. Pero tenemos que descubrir realmente, cristiano, católico, es tiempo de despertar. Es tiempo que tú te des cuenta que esta belleza espiritual, que todos estos dones, ¿no? La iglesia, que es un don de parte del Señor, está queriendo restaurar tu vida, tu corazón, tu matrimonio. A ti, hermano, que estás ahí postrado en una cama, que quizás dices, ya no le encuentro sentido a la vida, pero déjame decirte, querido hermano, que si tú buscas la riqueza espiritual, muchas veces los que andamos caminando, que quizás no tenemos alguna enfermedad, pero ustedes para nosotros son un ejemplo de santidad, un ejemplo que están uniendo su dolor a la cruz de Cristo. Y yo puedo ver en muchos enfermos un rostro radiante, y muchas veces nosotros estamos con cara larga, amargados, deprimidos, y de repente veo a personas en silla de rueda que le han cortado una pierna, dos piernas, un brazo, pero en su rostro, en su mirada, reflejan realmente lo que el Señor dice en su palabra, una iglesia radiante, una iglesia sin arrugas porque no tienen odio en su corazón, ¿no? Una iglesia santa porque en su mirada, aún en su enfermedad, en su lecho de dolor, ustedes pueden transmitir realmente esa paz que quizá los que andamos caminando y sanamente aquí y allá no podemos transmitir a los demás, pero ustedes, queridos hermanos, han descubierto esa riqueza espiritual. Y esa es la invitación en esta reflexión, en este tema, descubrir toda la riqueza espiritual, todas las gracias. La gracia significa la presencia de Dios en el ser humano, y muchas veces cuando estamos en pecado, cuando no estamos realmente en la gracia de Dios, por eso aún vemos gente que va a misa y de repente, bueno, no comulga, y vemos gente que pues está viendo el reloj, está enojada porque dice cómo tarda el sacerdote, de repente se voltea de mala gana, da la paz, ¿no? De mala gana, de una forma u otra, va a la Eucaristía, a la misa, porque no ha descubierto esta riqueza espiritual. Pero qué bello, qué hermoso cuando la gente, los hermanos, nuestra iglesia católica empieza a descubrir esta riqueza espiritual, empieza a enriquecerse. El Señor dice en su palabra, Él se quiso hacer pobre para que en su pobreza Él nos enriqueciera en esta vida espiritual. Así que, querido hermano, yo te invito, por medio de su palabra, por medio del catecismo de la Iglesia Católica, por medio de los documentos de la Iglesia Católica, por medio de estos bellos cantos como este video de nuestra hermana Kairi Márquez, que yo siempre digo en mi Facebook, cada lunes y cada miércoles yo subo un canto católico para también descubrir esta riqueza espiritual de tantos cantos católicos, ¿no? He subido como 60, por traer una lista de más de 500, pura música católica seleccionada. Qué bella toda esta riqueza, la riqueza espiritual que dan nuestros sacerdotes por medio de sus homilías. Hay tantas predicaciones en YouTube, hay tantos retiros, hay tantas religiosas que ofrecen también retiros espirituales. Entonces siéntete de una forma u otra feliz de pertenecer a esta iglesia. Si tú no has descubierto, tú dirás, es que yo ya voy a misa, pero la misa me aburre. Es que, ¿sabes qué, querido hermano? No has descubierto un poco más. No has dejado que el Espíritu Santo quite esas vendas espirituales de tus ojos, esas escamas, como San Pablo lo dice, para que descubras toda la belleza que hay en tu iglesia católica, toda esta riqueza espiritual que hay en tu iglesia católica. Mucha gente dice, es que el Vaticano, hay muchas riquezas, debería de vender el Vaticano y ayudar a los pobres. Claro, hay mucha riqueza, pero mucha riqueza espiritual. Yo nunca he estado, no he tenido el privilegio de estar en el Vaticano, en Roma, pero gente, hermanos que han ido y dicen, es una riqueza. Imagínense, más de 2000 años de tu iglesia católica, cuadros, ¿no? Muchas
de una forma u otra tantos libros, tantos documentos de muchos siglos ya pasados y están pues ahí, ¿no? Entonces, queridos hermanos, pues es simplemente invitarte y decir realmente: yo pertenezco a la Iglesia Católica, soy un cristiano católico y he descubrido la riqueza espiritual que hay en mi iglesia. Bueno, queridos hermanos, cualquier duda, cualquier inquietud, escríbanos a nuestro correo tiempodeevangelizar@mariavision.com y con gusto les responderemos. Muchas gracias por haber sintonizado su programa Tiempo de Evangelizar y bueno, pues simplemente como decimos cada jueves, ¿no? Recuerda, es tiempo de evangelizar. El Señor les bendiga y les guarde. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.